Las autoridades de Hexham en Inglaterra fueron notificadas de un brutal ataque a una joven de apenas 15 años. El ataque se produjo en un callejón para que la joven no pudiera escapar fácilmente del sitio. También reportaron que hubo otra persona que fue herida con arma blanca en varias partes de su cuerpo. Pero esto solo sería una página de una historia marcada por la brutalidad. Las autoridades quedaron conmocionadas con lo que encontrarían en esta investigación. Antes de iniciar, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Divinity Rose, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti por tu apoyo, lo valoro con lo más profundo de mí. Me motiva mucho saber que disfrutas de mi trabajo, te deseo lo mejor del mundo y espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Ahora sí, iniciamos con el caso. Holly Newton nació el 3 de diciembre de 2007 en Reino Unido. Sus padres eran Michaela Trusler y Chris Newton. La pareja se separó poco después del nacimiento de Holly y cada uno de ellos volvió a contraer matrimonio y tuvieron hijos con sus respectivas parejas. Aunque a muchos jóvenes esta situación suele generarles conflicto, para Holly esto fue casi un regalo divino. Desde sus primeros años, su carácter se hizo evidente para todo el mundo. Era una jovencita muy amable, respetuosa y que simpatizaba rápidamente con todas las personas. La llegada de sus hermanos la hizo profundamente feliz y logró establecer vínculos afectivos muy cercanos con cada uno de ellos. Jamás sintió celos, sino que su grandísimo corazón siempre estuvo dispuesto a colmarlos a todos ellos de cariño. Holly era la hermana mayor ideal, siempre tenía tiempo para jugar con sus hermanos menores, les dedicaba mimos, atención y mucha ternura, de manera que los pequeños también se lo retribuían con un inmenso cariño. Para ella su familia era uno de los pilares de la vida e incluso agradecía mucho las circunstancias en las que su vida se había desarrollado, pues creía que si hubiesen sido distintas tal vez no sería tan feliz como lo era. El carácter de Holly no cambió, sino que se acentuó con el paso de los años. Se convirtió en una adolescente responsable, muy sociable y dispuesta a ayudar a todas las personas con las que se relacionaba. Por su forma de ser extrovertida, conseguía amigos a donde quiera que iba y era muy querida por sus amigos y sus profesores. Sus grandes pasiones en la vida tenían que ver con el baile y con los animales. También era una excelente deportista. Por supuesto, era considerada por todas las personas que la rodeaban como alguien responsable, pero muy disciplinada. Quizás en exceso. Cuando cumplió 13 años ingresó al colegio de cadetes del ejército y allí conoció a un joven mayor que ella llamado Logan MacPhail. El joven tenía una condición intelectual específica, pues estaba dentro del espectro autista y su coeficiente era bastante bajo, de modo que el chico tenía serios problemas de aprendizaje y le costaba mucho socializar con otras personas en el colegio, razón por la que tenía pocos amigos y la gente solía evitarlo. No fue el caso de Holly, quien al conocerlo se interesó por él e intentó ayudarlo. La joven consiguió libros especializados para mejorar las capacidades de escritura, lectura y de socialización del chico. Las cosas permanecieron así durante un año aproximadamente, pero la cercanía, la constancia y la paciencia hicieron de aquella amistad que germinara en un interés por parte de ambos, lo que a la larga maduró y floreció entre ellos una relación sentimental. En un principio todo parecía ir a pedir de boca, eran dos jóvenes que se respetaban, se apoyaban y que especialmente se querían mucho. La relación entre ambos fue vista con buenos ojos por los padres de los dos chicos que celebraban la unión de ambos. Durante más de un año la relación se mantuvo en muy buenos términos.
Logan visitaba a su novia todos los fines de semana y compartía con la familia de Hawley, donde todos sentían por él mucho cariño. Durante todo ese tiempo, no hubo una sola señal que pusiera en alerta a Hawley o a su familia de algún tipo de comportamiento errático por parte de Logan. Sin embargo, tras cumplirse un año, Mikala Trostler, a través de conversaciones con su hija, comenzó a notar que Hawley no estaba feliz y deseaba terminar la relación sentimental. No obstante, debido a su juventud, la joven no sabía muy bien cómo gestionar esa situación complicada. Hawley sentía compasión por Logan y muchas veces hizo que este sentimiento estuviera por encima de sus propias emociones y aspiraciones en la vida, lo que la llevó a permanecer en una relación que ya no le proporcionaba felicidad en lo absoluto. Sin embargo, había cosas que Micaela no conocía, y es que el repentino cambio de actitud de su hija no obedecía simplemente a la felicidad que Logan podía proporcionarle, sino que habían razones más preocupantes de fondo. Logan tenía mucho control sobre Hawley, mostraba un deseo constante de saber dónde estaba ella, incluso cuando ella estaba en casa. Además de esto, obligó a su pareja a que cambiara todas sus contraseñas en redes sociales, pues el chico jamás estaba tranquilo y sentía que ella tarde o temprano lo iba a dejar. Pero este solo fue el principio de una larga serie de actitudes controladoras. Cuando Hawley le expresaba su preocupación por sus comportamientos, él la amenazaba y le decía que si ella lo dejaba, él se quitaría la vida. A pesar de que muchas de estas conductas alertaban a Hawley, en realidad no identificó lo peligrosas que eran, pues a todas luces Logan no era un joven que tuviera control sobre sus emociones, lo que hacía todavía más peligrosa su personalidad y desde luego sus amenazas. Poco a poco el chico fue tejiendo una red de control sobre Hawley para que ella no pudiera escapar de ninguna forma, por lo que a menudo ella tuvo que conformarse con seguir al lado de él, a pesar de que su verdadero deseo era alejarse de este chico. Esta dinámica todavía duró algunos meses más, pero mientras más control ejercía Logan sobre Hawley, más le resultaba evidente a ella que quería dejarlo. Tanto había transgredido sus límites que finalmente ella se cansó de esa situación, y a principios del año 2023, Hawley le expresó de manera directa al chico sus deseos de terminar la relación sentimental. Como era de esperarse, Logan reaccionó mal y le dijo que no estaba de acuerdo con la decisión tomada por ella. Además de ello, el joven no aceptó que sus acciones eran sumamente dañinas para ella. No fue consciente que era él quien había generado esa separación. Por el contrario, Logan le dijo que él sabía que quería dejarlo porque ya tenía a otra persona. De modo que con esta noticia, el inestable joven entró en cólera profunda y, producto de sus celos imaginarios, se llenó de rabia y su cabeza empezó a urdir planes para intentar mantener a Hawley a su lado de cualquier forma, así sea de manera forzada o violenta. En medio de esta situación, Hawley ya sentía angustia por las acciones que Logan podría emprender contra ella, aunque al parecer nunca la había violentado de manera directa. Ella temía por su integridad y este miedo terminó por materializarse el 26 de enero de 2023. Aquel día, en horas de la noche, Logan apareció en la casa de Hawley sin previo aviso. Cuando Mikala abrió la puerta, se encontró con el joven y su faz revelaba una violencia hasta ahora inadvertida por ella, lo que de inmediato la alertó. La mujer le dijo al chico que tantas veces había sido bienvenido en su casa, que se retirara de manera amable, pero este hizo caso omiso. Sin dudarlo dos veces, ella se comunicó con las autoridades y al cabo de un rato
llegaron oficiales y se llevaron consigo al inoportuno y trastornado joven. Naturalmente la situación preocupó mucho a Mikala, quien al día siguiente tenía pensado programar una cita con las autoridades para tratar de encontrar una estrategia para salvaguardar la integridad de su hija y mantener de esa forma aislado a Logan, que sin duda era un peligro. Sin embargo, Hawley le rogó a su madre que ese día la dejara salir con sus amigos, de modo que la cita con las autoridades tuvo que ser programada para el 27 de enero en la noche. Esa misma noche, la del 26 de enero, Hawley le envió un mensaje a una amiga. En este mensaje le señaló su preocupación por la actitud de MacPhail. Ella sabía que él la buscaría a como diera lugar para tratar de conversar, lo que demuestra que ya había una sensación de angustia y peligro latente en su interacción. Ese 27 de enero Mikala se despidió de Hawley y de sus otros 3 hijos cuando estos salieron al colegio. Ni por un minuto se le pasó por la cabeza que esa mañana sería la última vez que vería con vida a su hija. Ese mismo día, Logan MacPhail se levantó en la mañana, se alistó y salió para el colegio. Durante toda la jornada escolar le escribió a Hawley y le insistió que por favor hablara con él, pero la chica se negó rotundamente a responderle, lo que en su desordenada cabeza le generó todavía más ira. El día entero MacPhail estuvo siguiendo los pasos de Hawley. La acechó en todo momento. Hawley aquel día, como le había dicho a su madre, esa tarde, después del colegio, no se dirigió de manera inmediata a casa, sino que, junto a varios de sus compañeros, se dirigieron al centro de la ciudad de Hexham, en Inglaterra. Desafortunadamente, ninguno de ellos advirtió que Logan MacPhail seguía de cerca sus pasos. Varias cámaras de seguridad registraron que el enfermizo joven siguió a la chica y sus amigos durante más de 45 minutos aproximadamente. En determinado momento, MacPhail vio que Hawley se quedó solo con un amigo y luego de un rato, este entró solo en una tienda de ropa mientras ella se quedó afuera del local. Sin dudarlo un segundo, él aprovechó esta oportunidad y se acercó a Hawley y con sangre fría le propuso que lo acompañara a un callejón cercano para que pudieran hablar de todo con tranquilidad. En ese momento los ojos de Hawley destellaron de miedo. No se imaginaba que él la habría seguido por toda la ciudad, pero tal vez en su fuero interno pensó que ese sería el mejor momento para salir de esa incómoda situación que la había mantenido angustiada a lo largo del día. Hawley aceptó seguir a Logan MacPhail. Apenas llegaron al callejón, Logan sacó de su maleta un cuchillo filoso y sin mediar una sola palabra arremetió contra la humanidad de Hawley, quien como pudo intentó defenderse con todas sus fuerzas, aferrada a vivir. Desafortunadamente el ataque fue intempestivo, la tomó totalmente por sorpresa y no pudo oponerse al ímpetu violento de aquel sujeto despreciable. En menos de un solo minuto, MacPhail infligió a su víctima 36 heridas con el cuchillo. Estos incluían 12 apuñalamientos directos y 19 lesiones adicionales, además de 5 heridas en las manos productos del intento de defensa de Hawley. Durante el ataque, los desgarradores gritos de Hawley desgarraron la algarabía rutinaria de las calles y estos llegaron hasta los oídos de su amigo, quien inmediatamente abandonó el local y fue a tratar de ayudar a su amiga. Sin embargo, en su intento de ayuda también recibió 4 heridas con el arma blanca.
El ataque tal vez se habría prolongado durante mucho más tiempo de no ser porque un par de transeúntes lograron detener al endemoniado joven Logan MacPhail, quien una vez reducido intentó escapar. No obstante, varios transeúntes lograron detenerlo y acto seguido lo entregaron a las autoridades competentes. Al poco tiempo, la calle donde se había producido esta tragedia empezó a llenarse de gente. Micala, quien estaba tranquila en su casa, recibió en ese momento una llamada anónima en la que le transmitieron la fatal noticia. Su mundo se despedazó inmediatamente, pero sin dejar que la situación la controlara. Actuó rápidamente y subió a 2 de sus hijos en su camioneta y condujo lo más rápido posible hasta el lugar de los hechos. Al llegar, intentó acercarse a ver el estado de su hija, pero las autoridades no se lo permitieron. Al poco tiempo, Holly fue trasladada al hospital más cercano. Micala quería acompañarla en el trayecto, hacerle saber que estaba ahí para ella, pero no se lo permitieron. Ajena a la gravedad de las circunstancias y de las heridas de su hija, Micala tomó la camioneta y se trasladó al hospital. Allí se enteró que el estado de Holly era realmente delicado. Esta vez tampoco pudo verla a los ojos, abrazarla y tal vez despedirse de ella. Al cabo de un rato le dieron la fatal noticia: Holly había muerto, pues sus heridas eran bastante graves. Uno de los grandes pesares que a día de hoy siguen pesando sobre los hombros de ella es que no pudo ver por última vez a su hija, despedirse de ella, escuchar sus últimas palabras. Naturalmente, Micala hubiese querido devolver el tiempo, tomar medidas mucho más severas contra ese despreciable sujeto que desde hacía un tiempo representaba un peligro eminente, que tantas veces compartió con su hija e incluso con su familia. Por otra parte, mientras Micala sufría de la manera más vivida una de las peores pesadillas para cualquier madre en el mundo, las autoridades interrogaron a Logan MacPhail. Lo que más los sorprendió fue la frialdad que tenía este chico, pues en todo momento se mostró imperturbable, tranquilo. En un principio dijo que lo había hecho porque Holly se había portado mal con él, pero en realidad lo único que le interesaba al joven era saber si la chica había muerto. A todas luces era evidente que Logan MacPhail era un sujeto violento y que no se sentía arrepentido en lo más mínimo por nada de lo que había hecho con su expareja. Darren Davis, el detective encargado de investigar este trágico caso, describió la falta de emoción exhibida por Logan MacPhail durante los interrogatorios como inquietante, y abro comillas, para alguien de su edad. Esa falta de emoción parecía extraña, subrayó. Este comportamiento desde un inicio encendió las alarmas sobre la complejidad emocional y psicológica que rodeó no solo el acto violento, sino también la persona detrás de Logan MacPhail, que era una persona autista y con dificultades de aprendizaje, pues permitía esbozar el complejo perfil psicológico que tenía este chico, lo que más tarde complicaría el juicio desde luego. A pesar de que habían testigos y habían pruebas contundentes contra Logan MacPhail, el juicio tardó 18 meses en llevarse a cabo. Esta demora tuvo que estar relacionada, creo yo, con varias razones, pero principalmente diría que
Su perfil psicológico es una de estas razones, pues como era de esperarse, la defensa de este chico argumentó que él no era una persona apta para ser hallada culpable de sus hechos y que su estado mental no le permitía discernir o entender la gravedad de sus acciones y mucho menos de discernir qué era lo bueno de lo malo. Pese a ello, sus actos, conscientes o inconscientes, acabaron con la vida de Hawley y le han causado un dolor desmedido a toda su familia. Durante ese tiempo, el dolor de la familia de la joven se intensificó y sus abogados lucharon para cambiar la narrativa que se estaba envolviendo sobre el caso de su hija en un contexto de abuso. Micala, decidida a que su hija no fuera recordada solamente como otra víctima de un crimen con arma blanca, insistió rotundamente en que la conducta controladora de Logan MacPhail era parte del abuso doméstico, un aspecto que tenía que ser visibilizado y discutido en la sociedad actual. Gracias a los esfuerzos de la familia, finalmente se logró que Logan fuera llevado a juicio y acusado por homicidio en primer grado. El juicio, que empezó en octubre del año 2024, estuvo lleno de posturas, digamos que muy diversas, pues la defensa del joven nuevamente trató por todos los mecanismos legales o todos los medios posibles de argumentar que él no era apto y que además no había actuado premeditadamente o conscientemente. Por otro lado, la fiscalía calificó el ataque como brutal y que además habían señales evidentes de que había sido premeditado, pues su ataque no había sido simplemente un impulso de los celos, sino que había sido planeado con bastante antelación, como lo comprobaba la posesión del arma blanca que llevaba en su maleta. Tras un juicio largo y lleno de dolor para los familiares de Hawley, el juez finalmente encontró culpable a Logan por el asesinato de la menor de 15 años. El juez mencionó que era evidente que el chico entendía muy bien la gravedad de sus hechos, entendía muy bien qué lo motivó a cometer el delito, pero que aquello no le interesaba, pues había logrado materializar una venganza que venía planeando. Por esta razón, Logan MacPhail fue condenado a cadena perpetua. Deberá pasar al menos 17 años en prisión antes de poder solicitar la libertad condicional. Hasta aquí va el video de hoy, mi querida leyenda. Si te gustó, déjame saber con tu misterioso like. Recuerda que si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y también en el comentario fijado. Y si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Recuerda seguirme en mis redes sociales, en mi página de Instagram Test Misterios, donde verás mi vida personal, o Soy Test Misterios, donde verás casos de True Crime, el que te interese. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, gracias por quedarte hasta el final y tú y yo nos vemos en el próximo caso.